Chicos, nuevo vídeo, estoy con mi padre. ¿Qué pasa? Estoy con mi padre, no lo habéis visto. Y yo con mi hijo. Hoy vamos a hablar, bueno, quería hacer este vídeo principalmente solo, pero luego me vino a la cabeza que, como él, uno de sus hobbies es el alpinismo, pues he pensado que sería interesante explicar mi experiencia en el viaje que hicimos el año pasado, ¿fue? el año pasado, en agosto, Sí, en Italia, ¿no? a Italia. A una de las montañas que principalmente él me dijo, es muy fácil. Y yo dije, bueno, no hay problema porque el año anterior habíamos ido a una en Suiza que era bastante asequible, el Alinhorn, ¿no se llamaba? La Alinhorn. Y entonces, bueno, fuimos ahí y la idea de este vídeo es, como decía antes, explicar mi experiencia, pero como él es un claro conocedor del alpinismo, pues aparte de corroborar el por qué me pasó eso, que él dé su opinión, si le ha pasado alguna vez, pues lo que me pasó a mí. Pues haremos eso, lo explicaremos y ya está. Entonces, vamos a dividir el vídeo primero, donde fuimos, porque, bueno, es que la escogiste tú, esa montaña. El ascenso, la preparación y todo, qué pasó durante el ascenso, porque, bueno, descendiendo también pasó algo, ahí cuando estábamos a las 2 de la tarde y tal, que lo explicará él esto, y luego él explicará la peor experiencia que ha tenido en la montaña, porque hace montaña desde que... Desde los 18 años. O sea, empecemos. Venga. Pues hicimos un viaje con sus... Bueno, yo hice el viaje con sus compañeros, el grupo que tiene él de toda la vida de montaña, y fuimos a... Bueno, no solo fuimos a Italia, de hecho, también pasamos por Chamonix, que es Francia, y por ahí decimos, bueno, sí que hicisteis la montaña de... Hicimos la arista La Huile de Midi. de Huile de Midi, hicimos el Gran Plató, hicimos también una parte del Monte Maldito y, bueno, caminamos por el glaciar de... ¿Todo esto? Sí, y alguna Ah, no, cosita coño, el más. glaciar lo hice yo también. Y también fuimos a hacer una... No era una tartera eso, lo de las piedras, es que subimos y bajamos. Sí, el día siguiente de la Huile de Sí, me Midi. recuerdo. Sí, sí que te acuerdas. El día siguiente de la Huile de Midi fuimos a caminar por piedras, con el tren ese. Vale. Vam anar fins a Tetrus, el refugio Tetrus, que está bajo la arista de Guter del Mont Blanc. Entonces, fuimos allí, que era un poco para aclimatar, estuvimos un par de días. Un par de días aclimatando. Exacto. Para atacar el día concreto el Gran Paradiso, que es unas montañas que está en Italia, de unos 4.100 metros Sí, aproximadamente, y empieza sobre las 2 de la mañana, caminas por una tartera, piedras... A las 2 no empezamos. ¿A qué hora pues? ¿A las 3? No, nos levantamos a las 4. ¿4? Va, pues. Nos levantamos a las 3 y a las 4 atacamos. Ya no me acuerdo, a las 4. Pues. Que yo no desayuné, ahí entenderéis. Caminamos un par de horas de noche, ¿no? De 4 a Sí, 6. era por la madrugada más o menos hasta que salió el sol, que ahí yo ahí ya empecé un poco... Que aquí viene la experiencia. que es lo- Arrastraba un poco la pierna. Bueno, la pierna del cuerpo. Como no desayuné, porque yo como mucho, y nos levantamos, ya os digo, muy temprano. Entonces, claro, no tenía hambre. Y estoy acostumbrado a comer mucho yo. Entonces, el hecho de comer, no sé si comí un Kit Kat o algo muy poco. Y empezamos a subir, y claro, de noche. No veía nada, yo el camino ni me lo conocía. O sea, de noche no veías. Pero El por la frontal, luz. Únicamente el frontal. Exacto. Y cuando pasó una hora o así, que no había salido el sol aún, me empecé a marear, pero, o sea, aún podía ir tirando. Cuando empezó la madrugada, o sea, en plan, a salir el sol y tal, entonces ahí sí que ya no... Que aún quedaba un montón, o sea, no habíamos ni llegado a la nieve. Que va al glaciar, llegamos sobre las 8 de la mañana. Sí. Por tanto, andamos unas 4 horas. 4 horas. Por piedra. Piedra. Es la tartera, ¿no? La tartera, unas 2 horas de noche y 2 horas ya con luz natural, ¿no? La tartera lo pasó un poco justito por una mala alimentación y beber poca agua el día anterior. Ah, sí. La musculatura la tenía un poco rígida y entonces cuando llegamos al glaciar, bajo la cima del Gran Paradiso, es un glaciar de unos 500 metros, pasando ciertas grietas, algunos puentes de nieve, es un glaciar que va directo a lo que es la base del Gran Paradiso, y ahí haces un repechón hacia la izquierda hasta que encuentras ya las rocas finales, que, bueno, íbamos todos atados, 2 grupos, 2 cordadas, y pues mi función fue ir el primero y asegurar a los 2 compañeros de cordada para llegar a la cima. Y en la cima, pues, ¿qué le pasó? Pues le pasó una cosa que le pasa a mucha gente, que es el mal de altura,
porque es la primera vez que hice una montaña de más de 4.000. Bueno, pero la Lincoln también era de 4.000, la de Suiza. Sí, pero estabas más aclimatado, no sé, justo de fuerzas, pero sobre todo La mierda. lo que pasa es que el oxígeno no llega al cerebro y por tanto esa falta de riego sanguíneo hace que estés muy mareado, pero pues, si no conoces esa experiencia te asustas mucho y dices, uy, me está cogiendo aquí algo, entonces tengo que bajar, ¿no? Ya. Estuvimos muy poco rato en la cima, unos 10 minutos, un cuarto de hora. Me cagué en todo. Solo oía que insultos Hostia. de Aniol y tal. Estaba en la mierda. Ahora, es espectacular. O sea, yo me acuerdo perfectamente del trozo, que además era un trozo súper pequeño, en plan... Una piedra como sí, una mesa. ¿No? Exacto, con la Virgen la dejé. Madre mía, le dije de todo. Y la cima era, o sea, no era como una cima como la de la Lincoln, que era en plan como más ancha. Y ahí, era un pasillo, técnicamente era un pasillo de piedras. Y después ya salir de las piedras y volver a lo que era la base de la montaña, tuvimos que bajar pues todo. Le cogió Hostia, sí. casi un desmayo y bueno, no podía ni comer ni beber. Con el jamón, me iba dando el jamón así. Come, me lo ponía en la boca. Y tal como lo veis aquí, de cachas y tal, como una persona fuerte, físicamente muy fuerte, se convierte a 4.000 metros en nada. En nada. En el repechón ese, en la nieve, o sea, si lo dejo allí, se queda allí. Pero bueno, vivió la experiencia de una persona que normalmente tú andas a 200 metros de nivel del mar, a 500 máximo, 600, y a 4.000 metros, pues si no haces una cierta pequeñita aclimatación, te pasan cosas de estas, pero es una experiencia. ¿Y qué pasa en un glaciar a esas horas? Me cagué yo, ahí me cagué, ¿eh? Bajó corriendo. Claro, porque, o sea, las dos, a ver, esto no hace falta ser alpinista, es obvio. La nieve, altas temperaturas. Cuando sale el sol, la nieve no deja de ser agua y el hielo también. Un glaciar tiene un riesgo de bajada a esas horas porque ya se calienta la nieve, los seracs se mueven. Los seracs son placas de hielo, ¿no? Son monstruos bloques de hielo, es un serac. Que se oían, ¿te acuerdas que se oían? Era increíble, o sea, íbamos caminando y se oía... Y digo, me voy a morir aquí. Y él me dice, mira este. Y yo, madre mía, esto me cae encima, ya os lo digo. Pasamos unos puentes de nieve y tal, y me dijiste, bueno, ya te puedes desatar. Se fue corriendo. Hice así. Pero sí, efectivamente, el peligro de un glaciar a las 2, a las 3 del mediodía es la alta temperatura, los seracs se mueven, puede haber algún desprendimiento, algún puente de nieve de una grieta se hunde. O sea, es más peligroso bajar que subir. Depende de la hora. Claro, si tú subes también a las 3 del mediodía, el riesgo es el mismo. Es una montaña sencilla, ¿eh? Lo que pasa es que la experiencia era pues, la primera vez de una persona que puede estar a 4.000 metros o más. Bueno, fuera de Miraquí. No, aquí. Ah, ya, vale. Personal de lo que me pasó a mí, para que veáis que todo y ser un novato, que obviamente me tenía que pasar tarde o temprano, él, que como he dicho antes, ya lleva un montón de años de experiencia con esto, alguna vez también te ha pasado. También me ha pasado, y recuerdo el Monte Kenia, en Kenia, a 4.000 metros no más o menos como tú, comiendo mal, durmiendo fatal y sin aclimatar, que también pues me cogió un poquito de mal de altura y eso lo superas pues con tranquilidad, con calma. Con compañeros. ¿Mi experiencia más peligrosa en la montaña? Pues mi experiencia solo de grave tengo una. De situación grave que pensaba que me iba al otro barrio. Joder. Yo creo que con 35 años de excursiones y expediciones, una está bien. Fue el 29 de agosto a las 9:30 de 1996, bajando del Mont Blanc en la glaciar de Bionasey. Caímos, el compañero y yo caímos, y no podíamos parar con el piolet de ninguna manera y fuimos dando vueltas y vueltas y vueltas. O sea, ibais deslizando. Sí, hasta que quedaban 50 metros para el corte final del barranco. Y ahí, bueno, eso recuerdo que íbamos dando vueltas uno por encima del otro. Y entonces, bueno, al final pudimos clavar bien y faltaban 50 metros por el corte ya definitivo de más de 1.000 metros de caída. Lo que hemos estado muchas veces por encima de 6.000 metros, 6.100, 6.200. Estuvimos en la base del campo base del Everest, Luguche Peak de 6.200 largos. Estuvimos en el Island Peak también hace 3 años. Chimborazo y Cotopaxi en Ecuador. Pero bueno, experiencias para aquí y para allá. De mal de altura, poquito, porque tienes que ir aclimatando, subir, bajar, subir, bajar. Claro, pues es un palo, subir y bajar. ¿Y la montaña más difícil que hayas hecho? Montaña más difícil... Que no tiene por qué ser la que te pasó eso. No. ¿O sí? No. La Huile de Berthe, no, difícil no. A veces algún corredor en la Huile de Berthe, la Arista Rochefort, muy divertida.
Muy divertida. ¿Qué es divertida para ti? Pues es una arista que subes, bajas. ¿Y hay que ir picando o no? No. Es bastante plano cuando ya estás en la arista. No, de difíciles tampoco nos hemos metido en muchos sitios complicados, ¿no? Nos gustan los corredores, nos gustan las palas, bueno, un cierto riesgo. Palas sí que son de picar. Sí, entonces esto no es complicado y te se complica la vida, ¿no? A mí, pero hace 2 años. Bueno, yo he subido 9 veces en el Aneto y una vez me encontré una persona que iba con bambas en el glaciar del Aneto cuando había nieve. También recuerdo una persona de Georgia, se cayó una grieta del Elbrus y fue, bueno, lo rescataron y cuando llegó al refugio que yo estaba en aquel momento, pues pude ver lo que son los 10 dedos de la mano y los 10 dedos del pie totalmente congelados, que seguramente le cortaron bastantes dedos. Cayó en una grieta y pasó la noche dentro de una grieta. Que había perdido el piolet, no pudo subir y entonces fue un rescate difícil porque no se sabía dónde estaba. ¿Y cómo? Bueno, al final lo encontraron, pero pasa que pasó la noche dentro de la grieta. Y ahora Bueno, y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mi experiencia y sus experiencias en la montaña. Si os gusta, pues tienes alguna más, ¿no?, que contar. Bueno, algunas más, pero son muy largas, ¿eh? Bueno, por tanto, aquellos que vayan a la montaña, que vayan bien equipados, bien informados, si puede ser con buenos compañeros mejor, y que nadie es héroe, que se sube en equipo. Tú sí. Que se sube en equipo. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Ya os digo, si hay interés en hablar más cosas de la montaña y tal, pues habrá otro vídeo, ¿no? Muy bien.